El elegido. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse al mismo tiempo, cuando las puertas se cierran sin explicación, cuando las personas en las que confiabas se alejan, cuando tus fuerzas parecen agotarse, y el silencio del cielo pesa más que cualquier palabra humana. Y es precisamente en esos instantes cuando muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tanto dolor? Sin darse cuenta de que esas pruebas no son castigos sino procesos, no son señales de abandono sino de selección, porque Dios prueba a sus soldados más fuertes no para destruirlos, sino para revelar lo que Él mismo ha depositado dentro de ellos. No todos son llamados a soportar ciertas batallas, no todos están preparados para cargar ciertas responsabilidades espirituales, y por eso las pruebas no llegan al azar, llegan con propósito. Cuando el fuego se intensifica, es porque el oro está siendo purificado. Y aunque el oro no entiende el proceso mientras arde, después brilla con una pureza que antes no tenía. Así sucede contigo. Cada lágrima que has derramado, cada noche en la que has sentido que nadie comprende tu lucha, cada traición que te sorprendió, cada rechazo que te hizo dudar de tu valor, no han sido accidentes, han sido entrenamientos invisibles para una misión mayor. Dios no invierte tiempo en formar soldados débiles para guerras grandes. Si la batalla ha sido intensa es porque tu capacidad también lo es. Hay personas que viven vidas tranquilas, sin grandes confrontaciones espirituales, sin grandes desafíos, pero también sin grandes destinos. En cambio, cuando alguien está destinado a impactar, a liderar, a sanar, a romper cadenas generacionales, el proceso es distinto. Se le moldea en secreto, se le fortalece en soledad, se le entrena en el dolor. Es en la oscuridad donde se desarrollan los músculos de la fe, porque creer cuando todo va bien no requiere profundidad, pero confiar cuando todo parece perdido es lo que transforma a una persona común en un guerrero espiritual. Y tú has sido llevado a escenarios donde solo podías depender de Dios, donde las soluciones humanas no eran suficientes, donde los recursos visibles se agotaron, obligándote a descubrir una fuerza interna que no sabías que poseías. Muchas veces las pruebas vienen disfrazadas de pérdidas. Pierdes amistades, pierdes oportunidades, pierdes estabilidad y sientes que el mundo se desmorona, pero en realidad estás siendo desprendido de aquello que no puede acompañarte al siguiente nivel. Un soldado no entra a la batalla cargando todo lo que desea. Lleva solo lo necesario. Las pruebas te enseñan a soltar, a discernir, a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Y aunque al principio duele, después entiendes que era necesario. Porque si Dios te entregara la misión sin antes fortalecer tu carácter, el peso te destruiría. Por eso primero trabaja en tu interior, en tus emociones, en tu humildad, en tu paciencia. Te permite pasar por situaciones donde tu orgullo es quebrantado, donde tu paciencia es estirada al límite, donde tu fe es sacudida, no para humillarte, sino para alinearte. Ser un soldado fuerte no significa no sentir miedo. No significa no llorar. No significa no cuestionar. Significa avanzar a pesar de todo eso. Significa que aunque tu voz tiemble, sigues orando. Aunque tus piernas se debiliten, sigues caminando. Aunque tu corazón esté herido, sigues creyendo. Y cada vez que decides no rendirte, incluso cuando nadie está mirando, estás superando una prueba más. Las pruebas silenciosas son las más poderosas, porque no traen aplausos ni reconocimiento, pero construyen una fortaleza interior que nada externo puede derribar. Es en el anonimato donde se forjan los verdaderos líderes espirituales. Es en el desierto donde se aprende a escuchar la voz de Dios con claridad. Es en la soledad donde se descubre la identidad real, sin máscaras, sin expectativas ajenas. Quizás te has preguntado por qué has tenido que madurar tan rápido, por qué has tenido que asumir responsabilidades que otros evitan. ¿Por qué sientes una carga espiritual que los demás no parecen comprender? La respuesta es simple aunque profunda, porque fuiste elegido para más. Y cuando eres elegido para más, también eres preparado para más.
Las pruebas no miden tu debilidad, revelan tu capacidad. Cada obstáculo superado amplía tu resistencia. Cada decepción superada fortalece tu discernimiento. Cada injusticia soportada con integridad refuerza tu carácter. No estás siendo castigado, estás siendo entrenado. No estás siendo olvidado, estás siendo observado, moldeado, equipado. Hay temporadas donde Dios parece guardar silencio, y ese silencio puede ser más desafiante que cualquier tormenta, pero el silencio no significa ausencia. A veces el maestro guarda silencio durante el examen, no porque haya abandonado al estudiante, sino porque es el momento de demostrar lo aprendido. Así también, cuando sientes que el cielo no responde, puede ser que estés en medio de una prueba diseñada para revelar tu crecimiento. Y aunque no veas resultados inmediatos, cada decisión correcta, cada acto de fe, cada palabra de esperanza que pronuncias en medio de la adversidad, está siendo registrada en el ámbito espiritual. Recuerda que los soldados más fuertes no se forman en tiempos de paz, sino en tiempos de guerra. La resistencia se construye enfrentando resistencia. La valentía se desarrolla enfrentando miedo. La fe se fortalece enfrentando incertidumbre. Si tu vida ha sido una secuencia de desafíos, no es porque estés destinado a fracasar, sino porque estás siendo preparado para resistir donde otros caerían. Y llegará el momento en que mirarás atrás y comprenderás que cada prueba tenía sentido, que cada herida tenía propósito, que cada demora estaba alineada con un plan mayor. Dios no desperdicia el dolor de sus hijos fuertes. Lo transforma en sabiduría, en compasión, en autoridad espiritual. Las cicatrices que hoy te avergüenzan serán mañana la evidencia de tu victoria. Lo que hoy te hace sentir débil será mañana la historia que inspire a otros a no rendirse. Porque un soldado probado no solo sobrevive, sino que guía. No solo resiste, sino que levanta a otros. Y cuando finalmente entiendes que las pruebas eran preparación, tu perspectiva cambia. Dejas de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienzas a declarar, prepárame para lo que viene. Dejas de ver el dolor como enemigo y empiezas a verlo como maestro. Si estás atravesando una temporada difícil, no interpretes la intensidad como rechazo. Interprétala como señal de que dentro de ti hay algo grande que debe ser refinado. La presión revela la fortaleza interna. El fuego revela la pureza. La batalla revela al guerrero. Y aunque ahora el proceso parezca interminable, recuerda que ninguna prueba es eterna. Cada etapa tiene un propósito y una duración específica. Cuando hayas aprendido lo necesario, cuando tu carácter esté alineado, cuando tu fe haya alcanzado la madurez requerida, la temporada cambiará. Hasta entonces, mantente firme. Sigue avanzando aunque sea paso a paso. Confía aunque no entiendas. Cree aunque no veas. Porque Dios prueba a sus soldados más fuertes no para verlos caer, sino para verlos levantarse con un poder renovado, con una visión más clara y con una fe inquebrantable. Y cuando todo termine, cuando la tormenta se calme y el entrenamiento haya concluido, descubrirás que no eras la misma persona que comenzó el proceso. Serás más fuerte, más sabio, más humilde y más preparado. Y entonces entenderás que cada prueba fue una declaración silenciosa del cielo diciendo, tú puedes soportarlo, porque fuiste diseñado para algo extraordinario. A medida que avanzas en el proceso, comienzas a notar que las pruebas no solo tocan lo que haces, sino quién eres. Ya no se trata simplemente de soportar circunstancias difíciles, sino de enfrentar confrontaciones internas que revelan tus miedos más profundos, tus inseguridades ocultas y aquellas áreas que pensabas superadas. Porque cuando Dios prueba a sus soldados más fuertes, no se limita a fortalecer sus habilidades externas, trabaja en lo invisible, en lo que nadie más ve, en el terreno del carácter y la identidad. Hay batallas que no se luchan contra personas, sino contra pensamientos. No contra enemigos visibles, sino contra dudas internas que susurran que no eres suficiente, que no podrás resistir, que sería más fácil rendirse. Y es allí, en ese campo de batalla interior,
donde se define la verdadera fortaleza. Muchos imaginan que la fuerza espiritual significa no quebrarse jamás, pero la verdadera fuerza consiste en reconstruirse después de haberse sentido quebrado. Consiste en levantarse cuando el orgullo ha sido herido, en mantener la integridad cuando sería más fácil comprometerla, en elegir el perdón cuando el resentimiento parece justificable. Las pruebas sacan a la superficie lo que aún necesita ser sanado. Si reaccionas con ira, te muestran que aún hay heridas. Si reaccionas con desesperación, revelan áreas donde tu confianza necesita crecer. Pero lejos de condenarte, estas revelaciones son oportunidades. Dios no expone tus debilidades para avergonzarte, sino para transformarlas en fortalezas. Hay temporadas en las que te sentirás incomprendido, incluso por aquellos que te rodean, personas que no entienden por qué estás cambiando. ¿Por qué ya no toleras lo que antes tolerabas? ¿Por qué tu enfoque se ha vuelto más profundo, más serio, más enfocado? Pero el proceso de preparación a veces requiere separación. No todos pueden acompañarte a cada etapa. No todos pueden comprender el llamado que cargas. Y aunque eso pueda generar soledad, también genera claridad. La soledad bien vivida no es abandono. Es alineación. Es el espacio donde tu identidad deja de depender de la aprobación externa y comienza a afirmarse en la convicción interna de quién eres y para qué fuiste llamado. Dios permite momentos en los que tus recursos disminuyen para enseñarte que tu fuente no es limitada. Permite retrasos para desarrollar paciencia. Permite silencios para agudizar tu sensibilidad espiritual. Permite desafíos repetidos hasta que la lección es aprendida completamente. Porque un soldado verdaderamente fuerte no solo sabe ganar batallas, sabe mantenerse firme en procesos largos. Y los procesos largos son los que más moldean. Improbino Madi Radio. Persignos que más moldean. Son esos días ordinarios donde sigues haciendo lo correcto sin ver resultados inmediatos, donde continúas creyendo aunque no haya señales visibles, donde eliges disciplina sobre emoción. Allí se construye una fe sólida, no basada en sentimientos cambiantes, sino en convicciones profundas. También aprenderás que algunas pruebas no llegan para mostrarte lo que te falta, sino para mostrarte lo que ya has desarrollado. Situaciones que antes te habrían destruido ahora solo te sacuden. Comentarios que antes te habrían herido profundamente, ahora no logran desestabilizarte. Tentaciones que antes habrían sido irresistibles, ahora pierden su poder. Y en esos momentos comienzas a notar el crecimiento. Te das cuenta de que no reaccionas igual, de que tu perspectiva ha madurado, de que tu confianza es más estable. Esa es la evidencia silenciosa de que el entrenamiento está funcionando. Ser probado constantemente puede generar cansancio. Y el cansancio puede hacerte cuestionar si realmente vale la pena continuar. Pero incluso el cansancio tiene propósito. Te enseña a depender más allá de tus propias fuerzas. Te muestra tus límites humanos para que puedas experimentar una fortaleza que no proviene de ti mismo. Porque los soldados más fuertes no son aquellos que nunca se agotan, sino aquellos que saben dónde renovar sus fuerzas. Y en cada renovación, hay una profundización de la relación con Dios. Ya no buscas solo respuestas, buscas presencia. Ya no buscas solo soluciones rápidas, buscas dirección clara. En medio de este proceso, también descubrirás algo poderoso. Tu dolor empieza a convertirse en sensibilidad hacia el dolor de otros. Las heridas que has atravesado te permiten comprender luchas ajenas sin juzgar. La paciencia que desarrollaste en tu proceso te permite acompañar a otros en el suyo. Y así, sin darte cuenta, comienzas a operar en tu propósito incluso antes de que la gran misión sea visible. Porque el propósito no empieza cuando llegas a una plataforma pública. Empieza cuando tu carácter está listo para sostener lo que vendrá. Habrá momentos en los que sentirás que la prueba es injusta, que has hecho lo correcto y aún así enfrentas oposición. Pero precisamente ahí se prueba la pureza de tus intenciones. ¿Sigues siendo íntegro cuando nadie lo reconoce? ¿Sigues siendo fiel cuando no hay recompensa inmediata?
¿Sigues confiando cuando los resultados no son visibles? Estas preguntas no son para condenarte, sino para afirmarte. Cada vez que respondes con perseverancia, tu base se fortalece. Es importante entender que las pruebas no son eternas, pero sí son estratégicas. Cada una tiene un objetivo específico. Algunas desarrollan paciencia, otras desarrollan valentía, otras fortalecen tu discernimiento, otras rompen dependencias emocionales que te limitaban. Y cuando cada lección ha sido integrada, la temporada cambia. Pero mientras estás en ella, tu enfoque no debe ser escapar, sino crecer. No debe ser acelerar el proceso, sino aprovecharlo. A veces mirarás alrededor y parecerá que otros avanzan más rápido, que sus caminos son más sencillos, que sus cargas son más ligeras. Pero no conoces el diseño completo de sus destinos. Tu proceso es personalizado porque tu llamado también lo es. Y los soldados más fuertes no se comparan, se concentran. Entienden que cada entrenamiento está calibrado para la misión que les espera. Lo que para otros sería excesivo, para ti es necesario. Lo que para otros sería demasiado, para ti es preparación. Si sigues firme en medio de esta etapa, llegará un punto en el que la prueba dejará de intimidarte. Ya no reaccionarás con pánico ante la dificultad, sino con determinación. No verás la adversidad como amenaza, sino como oportunidad de crecimiento. Y esa transformación interna es una de las mayores victorias, porque antes de conquistar territorios externos, has conquistado tu mundo interior. Dios prueba a sus soldados más fuertes porque sabe lo que pueden llegar a ser. Ve el potencial que aún tú no ves, ve la influencia que aún no imaginas. Ve el impacto que tus decisiones presentes tendrán en el futuro. Y por eso no reduce la intensidad del entrenamiento. La ajusta al tamaño de tu destino. Cada desafío que enfrentas es una confirmación silenciosa de que hay algo grande siendo preparado. Y aunque el camino sea exigente, cada paso te acerca más a la versión de ti mismo que fue diseñada desde el principio. Firme, valiente, refinado y listo para cumplir una misión que va más allá de lo ordinario. En esta etapa del proceso comienzas a comprender que no todas las batallas están diseñadas para ser ganadas de inmediato. Algunas están diseñadas para enseñarte resistencia prolongada, para moldear una fe que no dependa de resultados rápidos, sino de convicciones profundas. Y es allí donde la verdadera transformación toma forma. Cuando Dios prueba a sus soldados más fuertes, no solo les enseña a pelear, les enseña a permanecer. Permanecer cuando el reconocimiento no llega. Permanecer cuando las promesas parecen tardar. Permanecer cuando otros abandonan el camino. Porque cualquiera puede comenzar con entusiasmo, pero solo los fortalecidos por el proceso saben mantenerse firmes cuando la emoción inicial desaparece. Y lo único que queda es la disciplina y la decisión diaria de no rendirse. Empiezas a notar que tu carácter está siendo trabajado en niveles más profundos. Situaciones que antes habrían provocado reacciones impulsivas, ahora se convierten en oportunidades para responder con madurez. Conversaciones que antes habrían terminado en conflicto ahora las manejas con calma. Circunstancias que antes te habrían llenado de ansiedad, ahora las enfrentas con una serenidad que incluso a ti mismo te sorprende. Y esa serenidad no nació de la comodidad. Nació del fuego. Fue en la presión donde aprendiste a controlar tus pensamientos, donde aprendiste a esperar antes de hablar, donde entendiste que la verdadera autoridad no se impone con gritos, sino con estabilidad interior. También comienzas a discernir que algunas pruebas no eran obstáculos sino filtros. Personas que se alejaron no eran pérdidas sino separaciones necesarias. Oportunidades que no se concretaron no eran fracasos sino desvíos estratégicos. Porque cuando estás siendo preparado para algo mayor, no todo lo que deseas puede permanecer en tu vida. El proceso filtra relaciones superficiales, elimina distracciones, confronta hábitos que ya no encajan con la versión madura de ti mismo. Y aunque al principio duele perder lo familiar, con el tiempo agradeces que ciertas puertas se hayan cerrado antes de que te desviaran completamente. Hay un punto en el proceso donde dejas de orar solo para que termine la prueba y comienzas a orar para entenderla.
Dejas de pedir que la presión desaparezca y empiezas a pedir sabiduría para atravesarla correctamente. Esa transición marca un crecimiento profundo. Porque ya no estás enfocado únicamente en tu alivio, sino en tu desarrollo. Ya no buscas escapar del entrenamiento, sino completarlo. Y cuando adoptas esa mentalidad, algo cambia dentro de ti. La prueba pierde parte de su poder intimidante porque ahora la ves como maestra y no como enemiga. En esta fase también aprendes a dominar el silencio. No todo debe ser explicado. No todo debe ser defendido. No toda acusación merece respuesta. Parte del fortalecimiento consiste en saber cuándo hablar y cuándo callar. Y en ese autocontrol se forma una autoridad silenciosa que no depende de la aprobación externa. Los soldados más fuertes no necesitan demostrar constantemente su capacidad. Su firmeza se percibe sin esfuerzo. Han aprendido que la consistencia diaria habla más fuerte que cualquier declaración impulsiva. A medida que avanzas, descubres que el proceso no solo te hace más fuerte, sino más compasivo. Comprendes que cada persona enfrenta luchas invisibles, que cada actitud negativa puede esconder una herida profunda. La dureza que desarrollaste no te vuelve frío, te vuelve equilibrado. Sabes ser firme sin perder sensibilidad. Sabes establecer límites sin perder humildad. Sabes avanzar sin necesidad de pisar a otros, y ese equilibrio es señal de madurez espiritual, porque la verdadera fortaleza no destruye, construye. Construye, en medio de todo, hay momentos donde el cansancio regresa, donde la espera parece interminable, donde surge la tentación de conformarte con menos de lo que sabes que estás llamado a vivir. Pero incluso esas tentaciones forman parte de la prueba. Te enseñan a valorar el largo plazo sobre el alivio momentáneo. Te recuerdan que lo que está siendo preparado requiere paciencia, y cada vez que eliges esperar en lugar de apresurarte, estás demostrando que el entrenamiento ha dado fruto. También empiezas a notar que tu visión se amplía. Ya no piensas solo en sobrevivir al presente, sino en el impacto futuro. Las decisiones que tomas ahora las consideras con mayor responsabilidad, entendiendo que cada elección construye o debilita tu fundamento. Te vuelves más intencional con tu tiempo, más selectivo con tus palabras, más cuidadoso con tus compromisos. No por miedo, sino por conciencia. Sabes que estás siendo formado para algo que exige estabilidad, y no quieres permitir que impulsos temporales comprometan un destino permanente. Hay algo poderoso que sucede cuando aceptas completamente el proceso. Dejas de verte como víctima de circunstancias y comienzas a verte como protagonista de una preparación divina. Ya no te defines por lo que te hicieron, sino por cómo respondiste. Ya no te identificas con la herida, sino con la sanidad que emergió después. Esa mentalidad transforma tu energía. Dejas de caminar encorvado por el peso del pasado y empiezas a caminar erguido con la convicción de que cada experiencia te ha fortalecido. En esta etapa entiendes que ser un soldado fuerte no significa vivir sin conflictos, sino vivir con propósito en medio de ellos. No significa ausencia de dificultad, sino presencia de dirección. Porque aunque las pruebas continúan, tu perspectiva ha cambiado. Ahora sabes que cada desafío tiene fecha de caducidad, que cada temporada difícil eventualmente dará paso a otra etapa. Y esa certeza te da paz. No una paz superficial, sino una paz firme, basada en la experiencia de haber superado lo que antes parecía imposible. Finalmente, comienzas a percibir que el proceso está llegando a un punto de madurez, no porque las dificultades desaparezcan por completo, sino porque tú ya no eres el mismo que comenzó el camino. Hay una estabilidad que antes no existía. Hay una claridad que antes era borrosa. Hay una confianza que ya no depende de señales externas. Y aunque aún no veas completamente el resultado final, sabes en lo profundo que has sido transformado. Sabes que las pruebas no fueron en vano. Sabes que cada lágrima, cada espera, cada lucha silenciosa estaba construyendo una versión más fuerte,
más sabia y más preparada de ti mismo. Y esa convicción te impulsa a seguir adelante, entendiendo que si Dios ha invertido tanto en tu formación, es porque lo que viene requerirá precisamente la fortaleza que ahora posees. There is something deeply humbling about looking back and realizing that the person you once were could never have imagined the peace you now carry. Not because life suddenly became easy, but because your heart became anchored in something unshakable. And that is where I find myself now, not at the end of a journey, but in a place of steady becoming. A place where faith is no longer just something I turn to in moments of crisis, but something woven into the rhythm of my everyday life. The way I think, the way I respond, the way I see the world, all of it has been quietly reshaped by God's presence. What surprises me most is how natural this transformation feels now. There was a time when trusting God required effort, conscious reminders, intentional surrender, constant reassurance. But over time, trust became instinctive, like breathing, like waking up and knowing that no matter what the day holds, I am not facing it alone. That awareness creates a calm that runs deeper than emotions. Even when I feel stress or uncertainty, there is something beneath it all that remains steady. A quiet knowing, a grounded peace. And that peace is something I once searched for everywhere, but could never find until I found it in Him. One of the most beautiful changes in my life is the way I now see the future. Before, the future felt like something to fear or control. I needed guarantees. I needed plans to unfold exactly as expected. Uncertainty made me anxious because I believed everything depended on my ability to manage it. But now, the future feels different. It feels open, guided, purposeful, even when it's unclear. I don't need to see the entire path anymore. I just need to trust the one who leads me step by step. And that trust has removed a kind of pressure I carried for years without even realizing it. I've also come to understand that God's greatest work in my life wasn't external success. It was internal transformation. It didn't just change my direction. He changed my heart. He softened what was hardened. He strengthened what was weak. He healed what was wounded. He gave meaning to what once felt meaningless. And perhaps most importantly, He replaced fear with faith. Not the absence of fear completely, but the presence of something stronger than fear. The ability to move forward even when uncertainty whispers. The courage to trust even when I cannot see. There were moments in this journey when growth felt invisible. Days when I wondered if anything was really changing. But now, when I reflect, I see countless subtle miracles. The way I respond calmly to situations that once overwhelmed me. The way I release worries faster than before. The way I recover from disappointment with hope instead of despair. The way I treat others with more patience and compassion. These changes didn't happen overnight. They happened quietly, gradually, almost imperceptibly, like dawn slowly replacing darkness. And that is often how God works. Not always in sudden flashes, but in steady light. Another realization that has settled deeply into my heart is that my relationship with God is not built on constant emotional highs. There are days when faith feels powerful and uplifting. And there are days when it feels quiet and simple. But I've learned that God is present in both. He is in the inspiration, and He is in the stillness. He is in the breakthroughs, and He is in the ordinary routines of daily life. And recognizing His presence in the ordinary has made life feel sacred in a way I never experienced before. Even simple moments carry meaning now. Even the small blessings feel significant. I also understand now that transformation is not about becoming someone entirely different. It is about becoming who you were always meant to be. God didn't erase my personality, my individuality, or my story. Instead, He refined them. He removed what was rooted in fear and replaced it with what is rooted in love. He didn't take away my humanity. He restored my wholeness, and that realization fills me with gratitude that words can barely express. There is a deep sense of freedom that comes from living this way.
freedom from constantly seeking approval, freedom from measuring my worth by comparison, freedom from carrying burdens that were never meant for me to hold alone. When you truly believe that your life is guided with purpose, you stop striving for validation and start living with intention. You stop chasing what is temporary and start investing in what is eternal: love, growth, kindness, faith, and truth. And yet, even with all this peace, I know the journey continues. Faith is not a destination you arrive at once and remain unchanged. It is a living relationship that grows, deepens, and evolves over time. There will still be challenges ahead. There will still be moments of confusion, waiting, and testing. But the difference now is that I no longer fear those seasons the way I once did, because I have seen what God can do with brokenness. I have seen how He brings beauty from struggle, wisdom from pain, and strength from surrender. And that memory gives me confidence for whatever lies ahead. Sometimes I wonder what my life would look like if I had never opened my heart to Him. If I had continued trying to carry everything on my own. And every time I imagine that path, I feel overwhelming gratitude that I didn't stay there. Because the peace I live with now, the clarity, the purpose, the quiet joy, none of it compares to the emptiness I once felt. God didn't just improve my life, He transformed the foundation of how I experience life itself. And perhaps the greatest truth I've come to understand is this: God's presence is not something distant or unreachable. It is near. It is personal. It is constant. It is found in surrender, in trust, in openness, in faith. He meets us where we are, not where we think we need to be. He works within our imperfections, not after we eliminate them. He walks with us through every season, even the ones that feel silent or unclear. Today, when I wake up, I don't wake up with all the answers. I wake up with trust. I wake up with gratitude. I wake up with the quiet assurance that my life is being guided by wisdom greater than my own. And that assurance gives me courage to keep moving forward, one step at a time. This is not just a story about change. It is a story about awakening, about discovering that true peace was never something to chase, it was something to receive. About realizing that strength was never meant to come from control, it was meant to come from surrender. About understanding that life becomes truly meaningful, not when everything goes your way, but when you walk closely with the one who leads the way. And that is where I stand now. Still growing, still learning, still trusting, but deeply, undeniably changed. Because when God changes your life, He doesn't just change your circumstances. He changes your heart, your vision, your purpose, and your path. And once that transformation begins, nothing ever feels the same again.